En Peregrinos Espirituales, crecemos en la fe a través de las enseñanzas de los santos. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y así serás parte de nuestra familia de hermanos espirituales. Comencemos. Visiones de los mártires parte 1. El 15 de marzo de 1821, Ana Catalina comunicó estos conceptos sobre una visión que por la noche había tenido acerca de San Longinos, cuya fiesta caía en ese mismo día, cosa que la hermana ignoraba. Longinos, que había tenido otro nombre, hacía un servicio, entre civil y militar, aliado de Pilatos, que le encargaba vigilar lo que pasaba y contárselo. Era bueno y servicial, pero antes de su conversión le faltaban firmeza y fuerza de carácter. Lo hacía todo con apresuramiento, le gustaba darse importancia, y como era visco, por ende, sus compañeros con frecuencia le hacían burla. Lo he visto muchas veces esta noche, y con ese motivo toda la pasión, no sé cómo pudo ocurrírseme esa idea. Lo que recuerdo es que fue con motivo suyo. Longinos era oficial de clase inferior. En la noche en que Jesús fue conducido al tribunal de Caifás. Estaba en el vestíbulo con los soldados, iba y venía sin cesar. Cuando Pedro tuvo miedo de las palabras de la criada, él fue uno de los que le dijo: «Tú eres de los partidarios de ese hombre». Cuando condujeron a Jesús al Calvario, estaba cerca de la escolta por orden de Pilatos, y el Salvador le echó una mirada que le conmovió. Enseguida lo vi sobre el Gólgota con los soldados. Estaba a caballo, y tenía una lanza. Le vi en casa de Pilatos después de la muerte del Señor. Decía que no se debían romper las piernas de Jesús. Volvió deprisa al Calvario. Su lanza estaba hecha de muchos pedazos que encajaban uno en otro, y estirándolo se le podía dar 3 veces su longitud. Así lo había hecho cuando se determinó súbitamente a dar la lanzada a Jesús, se convirtió sobre el Calvario, y manifestó a Pilato su convicción de que Jesús era el Hijo de Dios. Nicodemo obtuvo de Pilatos la lanza de Longinos. He visto muchas cosas relativas a esta lanza. Longinos, después de su conversión, dejó la milicia y se unió a los discípulos. Fue uno de los primeros que recibieron el bautismo después de Pentecostés, con otros 2 soldados convertidos al pie de la cruz. He visto a Longinos y a esos 2 hombres volver a su patria vestidos en traje largo y blanco. Habitaban en el campo, en un país estéril y pantanoso. En este mismo sitio murieron los 40 mártires. Longinos era diácono, y como tal, andaba por el país anunciando a Cristo y contando la pasión y la resurrección como testigo ocular. Convertía a mucha llanre y curaba a muchos enfermos, haciéndoles tocar un pedazo de la santa lanza que llevaba consigo. Los judíos estaban muy irritados contra él y contra sus 2 compañeros, porque publicaban por todas partes la verdad de la resurrección del Salvador, y revelaban sus crueldades y sus tramoyas. A instigación de los judíos, mandaron soldados romanos a la patria de Longinos para prenderlo y juzgarlo por desertor y perturbador de la paz pública. Estaba cultivando sus tierras cuando llegaron, y los condujo a su casa, donde los hospedó. Ellos no lo conocían, y cuando le dijeron el objeto de su viaje, mandó llamar a sus 2 compañeros, que vivían en una especie de ermita a poca distancia, y dijo a los soldados que ellos 3 eran los que venían a buscar. Lo mismo sucedió con el hortelano Focas. Los soldados se afligieron, porque le habían tomado cariño. Los vi conducir a los 3 a un pueblecito vecino, a donde fueron interrogados. No estaban en la cárcel, solo presos bajo su palabra, pero tenían una señal particular sobre el hombro. Después los decapitaron a los 3 sobre una altura situada entre el pueblo y la casa de Longinos, y los enterraron allí. Los soldados pusieron la cabeza de Longinos en la punta de una lanza, y la llevaron a Jerusalén para probar que habían cumplido con su encargo. Me parece que esto sucedió pocos años después de la muerte del Señor.
Tuve después una visión de época posterior. Una mujer ciega, del país de San Longinos, fue en peregrinación a Jerusalén, esperando sanar en la ciudad santa, donde se habían curado los ojos de Longinos. La conducía su hijo, pero éste murió, y se quedó abandonada y sin consuelo. Entonces San Longinos se le apareció, y le dijo que recobraría la vista si sacase su cabeza de una cloaca donde los judíos la habían echado. Era un hoyo con una bóveda, donde se juntaban las inmundicias por diversos conductos. Yo vi algunas personas conducir allí a la pobre mujer, entró en la cloaca hasta el cuello, y sacó la santa cabeza. Se curó, y regresó a su patria. Los que la habían acompañado conservaron la cabeza. Esto es todo lo que recuerdo. El centurión Abenadar. El 1 de abril de 1823, la hermana Emmerich dijo que ese día era la fiesta de San Ctesifón, el centurión que había asistido a la crucifixión, y que por la noche había visto muchas particularidades de su vida. Pero los padecimientos y las distracciones exteriores le hicieron olvidar la mayor parte. He aquí lo que contó. Abenadar, llamado después Ctesifón, era de un país situado entre Babilonia y el Egipto, en la Arabia Feliz, a la derecha de la residencia última que tuvo Job. Había allí, sobre una montaña un poco elevada, una reunión de casas cuadrangulares, con tejados planos. Había muchos arbolitos, se recogía incienso y bálsamo. Yo he estado en la casa de Abenadar, que es grande y espaciosa, como de un hombre rico, pero muy baja. Todas las casas están construidas así, sin duda por causa del viento, pues la posición es muy elevada. Abenadar había entrado como voluntario en la guarnición de la fortaleza Antonia, en Jerusalén. Servía en el ejército romano para ejercitarse mejor en las artes liberales, pues era erudito. Fue un hombre muy vivo, de cara morena y talle corto. Las primeras predicaciones de Jesús y un milagro de que había sido testigo le habían convencido de que los judíos lograban la salvación, y había adoptado la ley de Moisés. No era aún discípulo del Salvador, sin embargo, no abrigaba malas intenciones contra él. Al contrario, le profesaba veneración secreta. Era un hombre muy grave. Cuando vino sobre el Gólgota a relevar la guardia, mantuvo el orden y el decoro hasta el momento en que la verdad triunfó en él, y dio testimonio delante de todo el pueblo, de la divinidad de Jesús. Como era rico y voluntario, le fue fácil dejar al instante su empleo. Ayudó al descendimiento de la cruz y al entierro de nuestro Señor. Esto le puso en relaciones íntimas con los discípulos de Jesús. Después de Pentecostés, recibió el bautismo, uno de los primeros, en la piscina de Betesda, y tomó el nombre de Ctesifón. Tenía un hermano en Arabia, le contó los milagros de que había sido testigo, y le llamó al camino de la salvación. Este vino a Jerusalén, y fue bautizado con el nombre de Cecilia. Fue encargado con Ctesifón de ayudar a los diáconos en la nueva comunidad cristiana. Ctesifón acompañó a España al apóstol Santiago el Mayor, y volvió también con él. Más tarde fue enviado a España por los apóstoles, y llevó el cuerpo de Santiago, que había sido martirizado en Jerusalén. Fue obispo, y tenía su residencia habitual en una especie de isla o de península cerca de Francia. Ese sitio fue después destruido por una inundación. El nombre de su residencia se parece a Vergui. No me acuerdo que Ctesifón fuese martirizado. Ha escrito muchas obras que contienen detalles sobre la pasión de Jesucristo, pero algunos libros falsificados han corrido con su nombre, y libros suyos se han atribuido a otros. Roma ha desechado más tarde esos escritos, la mayor parte apócrifos, aunque había en ellos algo suyo. Uno de los guardias del sepulcro, que no había querido dejarse corromper por los judíos, era compatriota suyo y amigo. Su nombre se parecía a Zuley o a Zuleil. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, se retiró a una caverna del monte Sinaí, donde vivió 7 años.
Este hombre recibió grandes gracias y escribió libros muy profundos, por el estilo de los de Dionisia Areopagita. Otro escritor se ha aprovechado de sus obras, y así ha llegado algo de ellas hasta nosotros. He sabido todo eso, y también el nombre del libro, pero se me ha olvidado. Ese compatriota de Ctesifón lo acompañó después a España. Entre los compañeros de Ctesifón en ese país estaban su hermano Cecilia, Indalecio, Esicio y Eufrasia. Otro árabe, llamado Zulima, se convirtió en los primeros tiempos, y más tarde, en el de los diáconos, un compatriota de Ctesifón cuyo nombre sonaba como Zulensis. Nicodemo y la Verónica. Ana Catalina había dicho varias veces que en su cajita de reliquias debía haber una de Nicodemo, pues había tenido una visión la visita nocturna de éste a Jesús. Encontrada la reliquia narró lo siguiente: he visto que Nicodemo, después de haber vuelto de sepultar a Jesús con José y con otros, no fue al cenáculo donde habían quedado escondidos algunos apóstoles, sino que fue a su casa. Tenía consigo los lienzos que habían servido para descender el cuerpo del Salvador de la cruz. Era espiado y vigilado por los judíos en todos sus pasos. Lo tomaron preso y lo encerraron en una estancia. Tenían la intención de dejarlo allí todo el sábado y luego presentarlo en juicio. Vi que un ángel se le acercó durante la noche. No había ventana en aquella pieza, pero me pareció que el ángel alzaba el techo y la llevaba al prisionero sobre los muros del edificio. Lo vi la misma noche encaminarse a donde estaban los demás en el cenáculo. Lo escondieron allí, y cuando supo la resurrección del Señor, José de Arimatea lo llevó consigo y lo ocultó cierto tiempo en su casa, hasta que con él asumió las funciones de distribuidor y dispensador. Fue entonces cuando las mantas usadas en la deposición de Jesús llegaron a manos de los judíos. Vi un cuadro del tercer año después de la ascensión del Señor, cuando el emperador romano hizo ir a Roma a Verónica, Nicodemo y un discípulo de nombre Epafras, pariente de Juana Chuza. Deseaba el emperador ver y oír a testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Epafras era un discípulo de mucha simplicidad de ánimo y pronto a complacer a todos en cualquier servicio. Había sido un siervo del templo y mensajero de los sacerdotes. Había visto a Jesús junto a los apóstoles después de los primeros días de la resurrección, y otras varias veces. Vi a la Verónica junto al emperador, que estaba enfermo, colocado sobre un sitial de gradas, delante de un gran cortinado. La estancia era cuadrada, no muy grande. No había allí ventana alguna, sino que la luz venía de lo alto y se veían pender algunos cordones de ciertas válvulas, que permitían abrir o cerrar para dar entrada al aire y a la luz a voluntad. No había ninguno en la sala cuando entró la Verónica, los servidores habían quedado en la antecámara. He visto que Verónica tenía consigo el sudario y otro paño que había sido usado en la sepultura de Jesús. Extendió delante del emperador el santo sudario, donde el rostro del Señor aparecía impreso en uno de los lados. Era un pañuelo largo o velo extenso que Verónica solía usar en el cuello o sobre la cabeza. La imagen del Salvador no era como si fuera pintada, sino que parecía grabada con la sangre y era de un lado más larga. El sudario había cubierto y circundado todo el rostro del Señor. Sobre el otro paño se veía la imagen sangrienta de todo el cuerpo flagelado. Creo que era un paño con el cual habían lavado el cuerpo antes de la sepultura. No he visto que el emperador fuese tocado con esos paños ni que él los tocase. Pero he visto que se encontró de pronto completamente sano al ver tales objetos. Quiso retener a Verónica, darle dones, casa y personas de servicio. Ella imploró por gracia volver a Jerusalén para poder morir allí donde había muerto el Salvador. Luego vi en otro cuadro que Pilatos fue llamado por el emperador, muy indignado contra él. He visto que Pilatos, antes de presentarse al emperador, se puso sobre el pecho, bajo el vestido,
un pedazo del manto de Jesús que le habían puesto los soldados. Lo vi en medio de los guardias, esperando para presentarse ante el emperador. Parecía que conocía el enojo del emperador. Cuando el emperador apareció, lo vi que estaba realmente indignado, pero llegado cerca de Pilatos de pronto se volvió bondadoso y benévolo, y lo escuchó con interés. Cuando Pilatos se alejó, el emperador se indignó de nuevo y lo hizo llamar a su presencia, pero lo vi de nuevo volverse benévolo, y supe que esto provenía de la proximidad del manto del Salvador que llevaba Pilatos sobre el pecho. Creo haber visto luego a Pilatos, habiendo partido ya de allí, languideciendo en la desolación y la miseria. En cuanto a Nicodemo, lo he visto más tarde maltratado por los judíos y dejado por muerto. Gamaliel se lo llevó a una posesión suya, donde había sido sepultado Esteban. Murió allí y allí fue sepultado. Gracias, peregrino espiritual, por compartir con nosotros esta sobrecogedora experiencia de las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Espera el próximo audio sobre las visiones de los mártires. Nos compenetraremos con sus vidas y sucesos impresionantes. Dios te bendiga.